Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la rezo siempre en todas las charlas. La saqué del último libro, el 36, en el 1, que es lo que reza Luis antes de arrancar el último tomo. Y lo adapté a la charla, le cambié charla por lo que dice Luisa. Obviamente ya no sabía que era el último. Y dice así: oh querer santo, al dar principio a esta charla, te pido, te suplico, te invoco, que no me dejes un solo instante sin ti, a fin de que tú hables, tú expliques, tú mismo hagas conocer quién eres y cómo quieres ser vida de todos para dar tus bienes a todos. Si me dejas hacer a mí, yo no sabré hacerte conocer como tú quieres, porque soy incapaz. Pero si lo haces tú, triunfarás, te harás conocer y tendrás tu reino en el mundo entero. Oh querer santo, con tu potencia eclipsa todos los males de las criaturas, pon tu vasto omnipotente a fin de que extravíen el camino del pecado y se reencuentren en el camino de tu divina voluntad. Y a ti, mamá, reina del fiat divino, consagro en modo especial esta charla, a fin de que tu amor, tu maternidad se extiendan en mis palabras, para llamar a tus hijos a vivir junto contigo, en aquel mismo querer del cual poseíste su reino. Y mientras comienzo, imploro, inclinado a tus pies, tu maternal bendición para todos nosotros. Amén. Bueno, les voy a contar cómo surge esta charla. Esta charla se llama Atributos divinos, virtudes humanas. Yo empecé a leer a Luisa en el año 97-98, la leí durante casi 20 años sin entender nada. Siempre iba a leer a Luisa porque era como ir un ratito al cielo, me contaban cosas espectaculares, no sabía cómo se encarnaba eso. Un día, que obviamente uno no decidió, pareciera como si hubieran abierto todas las persianas y la entendí. Después, cuando empecé a dar charlas, siempre decía, bueno, si arrancan del tomo 11, ya es todo divina voluntad. Pero Inés Usini siempre me decía, no, pero arranquemos del principio. El Señor hizo todo un camino de 10 tomos, y en el 11 ya, bueno, yo diría, bueno, todavía es la cima de las cimas. Entonces dije, bueno, pero si los 10 primeros tomos son virtudes especialmente, tengo que dar una charla sobre virtudes, y lo que se puede atribuir al hombre son las virtudes. Pero antes de hablar de los atributos humanos, tengo que hablar de los divinos, porque los atributos humanos fueron pensados en el principio para tener las mismas características que los divinos. Entonces, los atributos humanos es lo que se atribuye al hombre, ¿no? El pecado, no soy pecador, y tengo virtudes. Pero bueno, y ahora vamos a arrancar. Así surge esta charla. Hoy voy a dar la primera parte, que es la general. La charla fue pensada para hablar después de cada una de las virtudes y el trabajo que va a hacer cada una de las virtudes para ir, si quieren, desapegando y destruyendo al hombre viejo, y para que el Señor construya el hombre nuevo, todo divinizado. Pero eso no lo veríamos ahora. Bueno, empecemos por atributos. La definición. Un atributo es una propiedad o una cualidad que se predica de un sujeto para explicar su naturaleza o perfección. Es una característica que describe e identifica lo que pertenece a un objeto, a una persona o a un concepto. La definición no es igual para todas las realidades. La forma, los modos varían según el objeto o el sujeto a quien me refiero. No es lo mismo el atributo de una criatura o un atributo en el hombre que un atributo en Dios. Tampoco la sustancia, porque una cosa son los modos, tampoco la sustancia que conforma un atributo es la misma. En definitiva, no es lo mismo lo que se atribuye a Dios que al hombre. No es lo mismo la naturaleza de una cosa material a la naturaleza humana a la naturaleza divina. Ni el modo, la forma, la relación y la sustancia del atributo. En este sentido, podríamos clasificar atributos, diferenciar dos clases de atributos: atributos divinos y atributos humanos. Y después vamos a ver que lo que se le atribuye al hombre son vicios, pecados, obstáculos, virtudes. Vamos a atributos divinos. Atributo divino es todo lo que podemos atribuirle, decir, predicar de Dios. Por ejemplo, Dios es bondad, misericordia, es justicia, potencia, simplicidad, paz, ciencia, sabiduría, belleza. Dios es amor. En la divinidad, el atributo, lo que podemos decir de Dios, no es algo añadido a Dios. No es una cualidad, un accidente, tal cual. Por ejemplo, este elemento, esta mesa es gris. Y yo le saco el gris, la pongo blanco, sigue siendo mesa.
Si Dios es amor, yo le saco el amor a Dios, ya no es, al menos no es el Dios verdadero, es otro Dios. Así que en la divinidad Dios es el atributo, Dios es misericordia, es paz, es sabiduría, es amor. No podemos pensar que los atributos divinos completan, llenan a Dios como si tuviera un vacío. Dios es perfecto y acabado en su ser, completo. Es decir, que cuando hablamos de atributos divinos hablamos de aquello que constituye la esencia misma de Dios. Son Dios, constituye la sustancia divina. Son perfecciones infinitas propias de la naturaleza de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, o la carta. Dios es amor, va a decir. El sujeto, Dios, es idéntico al atributo, amor, al predicado, a lo que se predica de Dios, a lo que se dice de Dios. Es decir, el atributo es sustancial, no accidental, no es un accidente. Es parte de lo que Dios es. Lo que decimos además de Dios es inmutable y eterno. Son diferentes características o atributos que forman a Dios, ¿no? O que se dice de Dios. Es inmutable y eterno. Dios es amor, no cambia. Siempre es amor, siempre lo fue y lo seguirá siendo siempre. No tiene ni principio ni fin. Además, cuando decimos que estos atributos divinos son sin cesar, nos referimos en definitiva que están en acto permanente, acto puro. Yo, por ejemplo, ahora estoy en acto de sentarme, pero si me paro, ya no estoy en acto de sentarme. Pasé a hacer otro acto distinto. En Dios siempre el acto es permanente, eterno, puramente. Dios no deja de ser y de amar, de ser amor y de amar. Es siempre simple y perfecto. Dice, yo soy el que soy. Y como le dice Santa Catarina, yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Así que cuando hablemos de atributos humanos, veremos lo que no es, pero lo que debía ser, o debe ser, porque en el principio el hombre fue pensado para ser. ¿Ser en sí? No, ser en Dios. La gran pregunta es, ¿dónde encuentran la fuente o toman el ser estos atributos divinos? ¿Dónde el ser, la sustancia, los modos, las características, estos atributos divinos? Respuesta es siempre la misma. ¿En dónde lo encuentran? En la divina voluntad. Ella es la que tiene en sí misma, la que les confiere esta forma, estos modos, y constituye esta perfección, esta sustancia, que es la misma vida de Dios, la vida del amor. Además, la divina voluntad tiene lo que se llama virtud unitiva, que toma todos los atributos y los hace uno en Dios. Y son indisolubles e inseparables entre sí. No está fragmentado Dios. No es la justicia por un lado y la misericordia por otro. No, como si estuvieran enfrentados. Eso es una cuestión conceptual nuestra. Me hago víctima de la misericordia divina. Es lo mismo. Y no de la justicia, porque la justicia es dura. No. En Dios no hay atributos confrontados. Hay armonía. Hay una unidad absoluta, lo que conocemos como simplicidad de Dios. Aún en la multiplicidad de atributos, todo lo que podemos decir de Dios, todo se puede aunar en uno. De hecho, no sé si conocen la historia de Santo Tomás de Aquino, cuando él, entre tantas cosas, escribió la Suma Teológica, y tiene una visión de Dios. Lo vio tan simple que dijo, todo lo que escribí es pura paja, es velus pálea, y quiso quemar la Suma Teológica. No lo dejan, y entró en un mutismo absoluto hasta el día de la muerte. De hecho, lincharon tanto que escribió algo que lo único que escribió un día antes es un pequeño comentario al Cantar de los Cantares. No quiso hablar más, porque, bueno, había hablado demasiado y para él no demasiado bien, para nosotros una maravilla la Suma Teológica. La divina voluntad es el centro y la fuente de donde surge todo atributo divino, todo lo que se puede decir y todo lo que Dios es. La divina voluntad, y esta es una frase que se la tiene que grabar, es principio, medio y fin. Estos atributos proceden y vuelven siempre a la divina voluntad. Bueno, y ahora voy a leer una lectura donde Luisa de alguna manera va a hablar de los atributos divinos y las características que hablan de Dios y su forma, sus modos de ser. Dice Luisa, la lectura es 2.1 del 17 al 20. Para poderme explicar mejor, según nuestro lenguaje humano, diré que veo una sombra de Dios en todo lo creado. Porque es en todo lo creado donde Dios ha arrojado la sombra de su belleza, donde sus perfumes, donde su luz. Pero es en el sol donde yo veo una sombra especial de Dios. Lo veo a Dios como delineado en este astro, que es como el rey de los planetas. ¿Qué cosa es el sol? No es otra cosa que un globo de fuego,
uno es el globo, pero muchos son los rayos, de modo que podemos comprender fácilmente. 1. El globo es Dios, los rayos son los inmensos atributos de Dios. Acá vemos la simplicidad, ¿no? Punto 2. El sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y calor. Así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor es el Espíritu Santo, pero uno solo es el sol. Acá el atributo divino es la unicidad o la unidad divina de las tres personas. ¿Puedes repetirlo, por favor? La unicidad, ¿toda la lectura? El sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y calor. Así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor es el Espíritu Santo, pero uno solo es el sol. El atributo divino es la unicidad o la unidad divina de las tres personas. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y ustedes dirán, ¿qué atributo? La inseparabilidad. Y uno puede decir, ¿y para qué quiero saber sobre la inseparabilidad de Dios? ¿No? Bueno, pero si Luisa dice que en todo lo creado hay una sombra de Dios, ¿no? Y Dios es inseparable en las tres divinas personas, y todo lo creado a imagen de Dios fue hecho al modo divino, es decir, para que haya unidad, sin confusión. Dios no quiere la separación, no quiere la división. De hecho, el diablo es el diabolein, es el que divide. Toda vez que vemos división, bueno, justamente ahí no está Dios. Dios sufre especialmente la separación de su criatura directa, que es el hombre. Así que fíjense qué importante es el atributo de la inseparabilidad. Y el hombre también, ya cuando está desunido, sufre. El primer llanto, la primera angustia de un niño es por la separación de la madre. Fíjense cómo, ¿no?, lo que no debió ser nunca hizo tanto daño o lastimó a la criatura humana. Primero a Dios en su corazón, porque Él es unidad pura y quiere que todos vivamos en esa unidad. Cuando se pierde eso, empezamos a perder todo. Así que la primera angustia, los primeros llantos, se pueden decir que es una sombra de separación de Dios del hombre en el chico. El chico de alguna manera trae el misterio en su llanto, en su angustia de la primera separación de Dios con el hombre. La separación es sombra del dolor divino. Y en la creación de Adán, después de decir que cuando creó al hombre fue muy bueno, cuando todavía no había pecado, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, había algo que faltaba. ¿Qué faltaba? La compañera, la semejante, para poner su amor en un semejante y corresponderse ese amor y que proceda a la tercera persona. Es decir, que así como había una Trinidad en el cielo, hubiese una Trinidad en la humanidad. Y sigo con Luisa. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir el fuego sin concebirse también la luz y el calor. Así no se puede concebir al Padre antes del Hijo y el Espíritu Santo, y así recíprocamente tienen los tres el mismo principio eterno. El atributo es la eternidad. Agrego que la luz del sol se expande por todas partes. El atributo sería la infinitud. Así Dios con su inmensidad, donde quiera penetra. También Dios es espíritu purísimo. Acá vendría la pureza. Y nosotros lo podemos simbolizar en el sol, que hace penetrar sus rayos donde quiera, sin que ninguno los pueda tomar entre las manos. Inasibilidad, es decir, a Dios nadie lo puede agarrar, es espíritu puro. Dios mira todo, las iniquidades, las infamias de los hombres, y Él quiere siempre lo que es puro, santo. Si quieren, lo inmaculado de Dios o la inmutabilidad. Sombra de Dios es el sol que manda su luz sobre las inmundicias y queda inmaculado. Expande su luz en el fuego y no se quema, en el mar y en los ríos y no se ahoga. Da luz a todo, fecunda a todo, da vida a todo con su calor y no se empobrece de su luz, ni pierde nada de su calor. Y mucho más, mientras hace tanto a todos, mientras hace tanto bien a todos, Él de ninguno tiene necesidad y queda siempre lo que es, majestuoso, resplandeciente, sin cambiarse jamás. Lo perfecto, lo acabado, lo inmutable. Dice Luisa, oh, cómo se representan bien en el sol las cualidades divinas. Dios con su inmensidad se encuentra en el fuego y no arde, en el mar y no se ahoga, bajo nuestros pies y no lo pisamos.
Da todo sin empobrece y de nadie tiene necesidad. Ve todo, más bien es todo ojos, y no hay cosa que no sienta. Está al día de cada fibra de nuestro corazón, de cada pensamiento de nuestra mente, y siendo espíritu purísimo no tiene ni oídos ni ojos, y pase lo que pase, no cambia jamás. El sol invistiendo el mundo con su luz no se fatiga. Así Dios, dando vida a todos, ayudando y rigiendo el mundo, no se fatiga. Lo llama la impasibilidad. Dios no experimenta pasiones, emociones cambiantes como nos pasa a nosotros. Dios es inmutable, no cambia, no puede ser influenciado, ni movido, ni dañado. Para no gozar más la luz del sol y sus benéficos efectos, el hombre puede esconderse, puede poner obstáculos, pero el sol nada le hace. Permanece como es, el mal caerá todo sobre el hombre, así el pecador con el pecado puede alejarse de Dios y no gozar más de sus benéficos influjos, pero a Dios nada le hace, todo el mal es suyo, es decir, todo el mal es del hombre. También la redondez del sol me simboliza la eternidad de Dios, que no tiene ni principio ni fin, otra vez la eternidad. La misma luz penetrante del sol que nadie puede contener en su ojo y que si alguien quisiera mirarlo fijamente en pleno mediodía, quedaría deslumbrado. Y si el sol se quisiera acercar al hombre, éste quedaría reducido a cenizas, la potencia y la inmensidad de Dios. Así el sol divino, ninguna mente creada puede restringirlo en su pequeña mente para comprenderlo todo lo que es. Y si quisiera esforzarse, quedaría deslumbrado y confundido. Y si este sol divino quisiera hacer ostentación de todo su amor, haciéndole sentir al hombre, mientras aún está en carne mortal, el hombre quedaría incinerado. La infinitud y la inmensidad de Dios. Por lo tanto, vuelve a decir Luisa, Dios ha puesto una sombra de sí y de sus perfecciones, atributos, en todo lo creado. Así que parece que lo que vemos y lo que tocamos, y por él quedamos todos tocados continuamente. Hasta aquí podríamos decir son las características de los atributos divinos. Y sin embargo no son todas las características de Dios. O sea, es más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos. Si supiéramos todo, quedaríamos, como dice Luisa, deslumbrados o incinerados. Ahora, antes de hablar de atributos humanos, ¿no?, quiero hacer un comentario. Cuando Jesús pensó al hombre, el plan original de Dios era que los atributos humanos, es decir, lo que se dijera de nosotros los hombres, que la naturaleza humana, fueran un eco perfecto de los divinos. En la memoria del hombre, el alma debía tener un eco de la eternidad divina. En la inteligencia, un eco de la sabiduría divina. En la voluntad, un eco del amor divino. En la voz y la palabra, un eco de la palabra de Dios. En el pensar, imaginar, un eco de la potencia creadora, y podríamos seguir. Todo el hombre fue creado en principio para ser un eco de esos atributos de lo que decimos de Dios. Y lo que es en el cielo, sea en la tierra, en el hombre. El hombre es esa tierra. En el libro del cielo 13:1 dice: yo siento en el alma que vive en mí, dice Jesús. Yo siento en el alma que vive en mi querer el eco de mi poder, de mi amor, de mi santidad. En todos mis actos oigo el eco de los suyos. Corre donde quiere, delante, atrás y hasta dentro de mí. Donde quiere que está mi querer, está el suyo. En el 19:12 dice: tú debes ser eco nuestro, el eco de mi mamá celestial. ¿Por qué iba a decir de la madre celestial? Porque la Virgen era un eco perfecto de Jesús. Y ahora nosotros, ella nos engendra en Cristo, y ahora nosotros un eco de ella, y también un eco de Jesús. Porque no hay diferencia entre María y Jesús. En cuanto a eco, incluso en cuanto a semejanza. Si bien María no es Dios, es criatura, tenía toda la vida divina como vida de su vida. Por eso hoy el Padre hablaba, y también se lo dice Jesús avisa, de Adán, pero de María también, ¿no? Cada uno de sus actos eran un sol divino, no distinto. Eco y semejante, o sea, imagen y semejanza. Y dice, vuelvo a leer: tú debes ser nuestro eco, el eco de mi mamá celestial, y porque solamente ella vivió perfecta y plenamente en el supremo querer. Por eso te puede ser guía y hacerte de maestra. Justamente hoy que celebramos a nuestra mamá celestial, el eco perfecto de Dios, que justamente por ser eco perfecto, mereció recibir al Verbo eterno que se encarnó en ella. En el libro de Cielo 12:117, la llama Luisa, hija mía, eco de mi vida. Ahora, lo que va a decir de Luisa
pero lo quiere decir a todos nosotros, porque debemos ser como en el principio nos pensó Dios, o eternamente, un eco perfecto como la Virgen, no menos, no más, porque no hay más, que eso. Cada una de nuestras acciones debe ser en principio un eco, y en ese eco Dios va a poner la vida de su palabra, de su ser. Pensemos en un eco, ¿no? Imagínense, para que capten qué es eco, ¿no? A Dios gritando te amo. El grito, ¿no? Uno es el grito, ¿no? ¿Y qué repetiría el eco? Te amo, te amo, te amo. O sea, multiplica la voz, el sonido, son iguales al primer grito y se multiplican. Dios crea al hombre para multiplicar ese acto único de amor en cada uno de los actos de la criatura. Así que lo primero que vemos es que el eco reproduce, multiplica el mismo sonido originario. ¿Es la fuente del sonido? El eco no, pero lo reproduce, lo imita. En este sentido, lo primero que debería hacer el hombre es una imitación de Dios, de Cristo. Ser eco. Perdonen que me repita, pero me acuerdo de una cosa que le dice Jesús a María Valtorta, porque algunos críticos de la obra de María Valtorta dicen, se repite mucho Jesús y dice, un maestro, obviamente no me pongo ahí, sabe repetir las lecciones importantes. ¿Para qué? Para que queden en el corazón y en la mente de sus. Entonces eso decía Jesús, por eso se repetía tanto con algunas lecciones en el hombre de Dios, ¿no? En el libro 14:17 va a decir, por eso quien vive en mi voluntad es el eco de mi voz, la repetidora de mi vida, la perfecta gloria de mi creación. Hoy hablamos de la gloria de María asunta al cielo, el cielo en la tierra que llega al cielo en el cielo. Bueno, pero esa gloria de María, que es la misma gloria de Cristo, fue pensada para cada uno de nosotros, no menos. Así fue en el principio, así tiene que ser en el final. Segundo, el eco no contesta algo distinto de lo que dice el transmisor. Si Dios grita te amo, nosotros generalmente le decimos yo también. Eso no es eco. Claro, repite el te amo, no el yo también. El yo también no tiene nada que ver. Yo tenía una noviecita que me decía te amo, y yo le decía, medio cansado, yo también qué, me decía, ¿no? Bueno, acaba. Obviamente la cosa no llegó a buen puerto. Así que los atributos, las virtudes en el hombre eran un eco perfecto de los atributos divinos. El modo en que actuaban nuestros primeros padres era una imagen exacta del modo divino. En el principio el hombre tenía la virtud perfecta en cada uno de sus actos humanos. Toda virtud bañada por los atributos divinos, con modos divinos. La virtud, toda virtud y en modo perfecto. Con las características eternamente, perfectamente, acabadamente, simplemente. Esto está expresado claramente cuando Jesús le comenta a Luisa cuál fue la primera palabra de Adán cuando fue creado. Y acá un poco retomo la charla de Andy. ¿Cómo era Adán? ¿Cómo era el primer hombre? Bueno, el relato es un clásico, ¿no? El libro del cielo 33:3. Y dice así, tú debes saber que apenas Adán sintió la vida. Imagínense Adán despertando luego que Jesús lo modela y le sopla la vida, ¿no? Tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, vio a su Dios ante él, es decir, abre los ojos y lo ve a Dios. Comprendió que él lo había formado y agradecido pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero no fue solo la palabra, sino que todo su ser a coro dijo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dijeron a coro, es decir, ¿qué hace un coro? Repite, hace eco, ¿no? de una música. Dice, así que la primera lección que aprendió de su creador fue te amo, te amo, te amo. Se sentía amado y amó. Es decir, Dios le dijo te amo cuando lo creó y el hombre lo primero que le sale decir es te amo. Pero no solo con la palabra, o sea, cada movimiento, cada acción espiritual o física del hombre era un te amo para Dios. Pero no un te amo solo de criatura, era el mismo te amo de Dios en la criatura. Porque ahora va a explicar cómo de la imagen que es el eco, pone Dios la semejanza. Sin el envase, sin el templo, el Dios no puede bajar. Y el templo era el hombre, o sea, el vaso era el hombre. Y en ese vaso, la imagen, Dios iba a poner su misma vida.
se sentía amado y amó. Podría decirse que su te amo, el de Adán, no terminaba jamás. Claro, tenía la característica propia de los atributos divinos. Era eterno el te amo de Adán. Y de hecho, ese te amo de Adán primero está eternamente en el cielo. Por eso se dice que Adán fue el santo de los santos en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenía la característica de los atributos divinos. Era eterno, perfecto, acabado. Fue tan prolongado que solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en pecado. Cuando se hace la propia voluntad, se pierden los modos eternos, perfectos, se deja de ser eco porque se destruye la imagen, y se deja de reflejar a Dios, se deja de ser imagen. Es como una foto que se rayó, ¿no? Lo que pasa es que Adán era una foto con vida, o sea, ni siquiera una película, era una imagen viviente, porque él recibía la vida de Dios. Pero eso se rompe, ¿no? Y dice, era la misma palabra que nosotros habíamos creado en el órgano de su voz que nos decía te amo. ¿Ven el eco de Dios en Adán? Era nuestro amor creado por nosotros en la criatura que nos decía te amo. ¿Cómo no quedar herido? ¿Cómo no corresponderlo con un amor más abundante, más fuerte, digno de nuestra magnificencia? Dice, era nuestro amor, es decir, era el amor divino en la criatura que nos decía, yo te amo con tu amor. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te amo, pero te amo con tu amor, porque el mío es limitado y pobre. Yo me vacío de mi amor para poner el tuyo y te ofrezco el tuyo en mí, pero no el mío, porque el mío tiene la característica propia que llamamos a los atributos humanos. Son limitados, imperfectos, temporales. En cuanto lo oímos decir te amo, y acá empieza el juego de enamorados, ¿no? Así nosotros le repetimos te amo, e hicimos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. ¡Pum! Le mete la semejanza. Ve entonces cómo el principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia Dios. Dice, hicimos correr en su ser la divina voluntad. Significa que a la imagen, al eco, al reflejo, la dotaron de semejanza. No era solo un modo, una copia, un eco, una imitación exacta del te amo divino, sino la misma vida del amor divino de Dios, en él, en el hombre. No era la palabra solamente te amo, era la palabra viva, te amo de Dios en el hombre que le devolvía a Dios como una correspondencia te amo. Se sentía amado y amó. Siempre la divina voluntad nos movemos en un plano de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Dios se da todo, el hombre le devuelve todo. Pero para devolverle todo necesita todo Dios, así que se tiene que vaciar de su pobreza para devolverle todo a Dios. Así que fíjense esto, sale de Dios, pasa por Adán y vuelve a Dios. Principio, medio y fin. Isaías 55:1 dice, así sucede con la palabra que sale de mi boca, ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero, divina voluntad. Y cumple así la misión que yo le encomendé. Así pensó Dios al hombre y todos los actos del hombre. Que cada uno de nuestros actos sea un te amo perfecto a Dios. Porque en cada uno de nuestros actos, Dios dejó depositado un te amo un su te amo, para que lo tomemos. El tema es cuando nosotros no agarramos ese te amo, no vemos ese te amo y no lo tomamos para devolvérselo. Entonces se generan las injusticias. Y todos los actos que no están realizados en la divina voluntad es una injusticia para Dios. Incluso los buenos, las virtudes. Las virtudes son humanas, digamos. O incluso las virtudes, porque uno puede tener una virtud humana, uno puede ser paciente humanamente, o puede ser paciente incluso iluminado por la gracia, pero no es plena, porque todavía la voluntad humana, por su falta de disposición, le hace sombra a la voluntad divina. Entonces el hombre no puede tener todo el esplendor que Dios pensó para él. Y así como el acto divino es pleno y completo, así deben ser los actos del hombre, como en el cielo, así en la tierra. En modo, eco, y en sustancia, es decir, imagen y semejanza. En el modo, Adán imita la palabra, dice el texto, era la misma palabra. ¿Cuál palabra? Te amo. Pero también dice Jesús que en cuanto escucharon esa misma palabra, hicieron correr en él la vida de esa palabra, la vida obrante de la divina voluntad. El te amo de Adán llevaba la sustancia del te amo divino. Adán era el vaso. En el libro del cielo 33:4 dice, en este mar de mi querer, ¿ves dónde, quién, cómo y cuándo fue creada la criatura?
está hablando del hombre, ¿eh? ¿Dónde? En el seno del Eterno. ¿Quién? Dios mismo le da origen. ¿Cómo? El ente supremo, él mismo, formaba la serie de sus pensamientos, el número de sus palabras, el orden de sus obras, el movimiento de sus pasos y el continuo palpitar de su corazón. Así que Dios le daba la tal belleza, orden y armonía de poderse encontrar él mismo en la criatura, con tal plenitud que ella no encontraría lugar para poner algo de lo suyo que no le hubiera sido puesto por Dios. Es decir, el hombre era un vaso vacío y estaba todo lleno de Dios, y todo lo propio del hombre lo encontraba acá, pero pensado y hecho por Dios. El problema es cuando el hombre vacía la vida divina y la llena de su yo o de su voluntad. ¿Y esto qué es? Porquería, esto es veneno puro. Pero en el principio no era así. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, todo fue pensado en la eternidad, por Dios, fue formado por Dios para que nosotros lo ejecutemos. El problema es que nosotros no ejecutamos los actos divinos que deberían ser en nosotros. O sea, yo camino por mi cuenta, no le digo a Jesús, venía a caminar en mis pasos. Bueno, ahora sí. Yo cuando pienso, pienso porque a mí no se me agrada pensar en tal cosa. Pero no pienso que ese pensamiento fue creado por Dios para que yo piense en Él, con Él y para Él. Cuando el hombre empieza a ver cómo las cosas se realizan en la divina voluntad, viene esa metanoia, esa verdadera conversión. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Así que Dios, nosotros al verla quedábamos raptados al ver que en el pequeño ser humano, es decir, en el hombre, nuestra potencia había encerrado nuestro obrar divino. Y en nuestro énfasis de amor le decíamos, cuán bella eres, tú eres nuestra obra, tú serás nuestra gloria, el desahogo de nuestro amor, el reflejo de nuestra sabiduría, el eco de nuestra potencia, la portadora de nuestro amor. Esto se lo dice a todos los hombres, hoy en esta fecha, particularmente a María. María siempre fue desahogo del amor divino, reflejo de la sabiduría divina, el eco de la potencia divina y portadora del amor eterno de Dios y portadora del verbo eterno, de la palabra hecha carne. Es importante, vuelvo a lo mismo, entender esto. Cuando se tiene la forma, los modos, se puede ver el contenido, la sustancia. Muchas veces pasa a los padres que por ahí el criterio de reto al hijo es bueno, pero el modo y la forma es un desastre. Bueno, porque se tiene que respetar. La sustancia del consejo puede ser bueno, pero si viene en un vaso medio roto, no es bueno. Así que una cosa supone la otra. Tú serás portadora de nuestro amor. Ejemplo que quería ponerle la del vaso. Nadie me ve, soy petizo. Yo había traído 4 vasitos. Voy a tratar de explicarlo, ¿no? Vamos a pensar que este es el verbo eterno. Eterno, es decir, aunque todavía no está encarnado, pero vamos a pensar que ya sí, ¿no? Y el vaso es la humanidad. Y dentro de esa humanidad, ¿no? Dios está colmado de su vida divina, es Dios y hombre. Cuando Dios crea a Adán, crea un modelo, una imagen igual. Uno no ve diferencia entre un vaso y en el otro. Pero Adán, en parte, Adán es esto, pero también lo llena completamente, iba a decir una de las lecturas, no le dejamos ningún vacío. O sea, Adán estaba pleno y completo de Dios. Pero resulta que decide hacer su propia voluntad. ¿Y qué hace? Bueno, destruye la imagen. Destruye la imagen, es decir, acá tiene 3 agujeros, puse yo, ¿no? Es decir, que si Dios quiere echar agua en este vaso, se va a perder un montón. De hecho, se va a perder todo. ¿Y qué viene a hacer Cristo? Bueno, viene a reparar este vaso de nuevo, a reconstruir la imagen para volver a ponerle su semejanza, su vida, porque si no reconstruía la imagen a través de la redención, ¿no? Entonces tiene que venir Jesús, ¿no? Y a cada uno de los actos del hombre, desde que fue concebido hasta la muerte, volver a unirlos a Dios con el hombre. Así que la redención culmina, si quieren, en la cruz, y en la resurrección, pero siempre estuvo crucificado Cristo, porque siempre estuvo uniendo la voluntad humana con la voluntad divina para rehacer la imagen, y una vez que tuviera la imagen, volcar su reino, que era el reino de la divina voluntad, la vida obrante de Dios en la criatura.
Al crear a Adán, Dios forma el continente, el templo, el arca, el vaso, el lugar donde poner su vida, sus actos, donde desahogarse. Hay una página muy linda de internet que se llama Desahogo Divino, habla de esto, ser vasos para que Dios se desahogue. ¿Dónde se va a desahogar Dios? En cada uno de mis actos, cuando camino, cuando duermo, cuando pienso, cuando canto, cuando lloro, todo, que no quede nada afuera. Por eso le dice, tú serás nuestra gloria, el desahogo de nuestro amor, el reflejo de nuestra sabiduría, como un espejo, el eco de nuestra potencia, la portadora de nuestro amor eterno. En el libro 644, en el título dice, la criatura no es otra cosa que un pequeño recipiente lleno de dosis de todas las partículas divinas. No dice de alguna, dice de todas. Porque cuando Dios se vuelca en la criatura, se vuelca todo. Por eso te pide la total resignación y el desprendimiento y desapego de todo. De hecho, ayer leíamos en una de las charlas las 3 firmas para ser feliz en la tierra. La resignación perfecta, la humildad y la obediencia. Pero bueno, eso es otro tema, eso es para cada virtud en particular. Es decir, la naturaleza humana es un vaso para que Dios se desahogue su divinidad. Dentro de las 3 divinas personas se aman y se desahogan mutuamente en amor. Dios le dirá a Luisa, Dios se amó a sí, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. El Hijo se amó a sí mismo en el Padre. ¿Qué quiere decir se amó a sí mismo? ¿El Padre es un ególatra? No. El Padre amó a Dios en Dios Hijo y el Hijo amó a Dios en Dios Padre. Y de ese amor es el Espíritu Santo, la tercera persona. Pero entre ellos se desahogan. Ahora él quería desahogo fuera de sí, fuera de la Trinidad, el adextra divino. Y ese va a ser el hombre, exactamente. La humanidad. De María Santísima decimos en las letanías lauretanas, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción. Ella es un recipiente sagrado colmado de vida divina. María, cáliz, vasija. También se la llama torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, es decir, contiene, conserva, protege, ¿no? Como decía Andy, como una madre, y María es madre, a la vida divina. A cada uno, no solamente a la vida divina de Cristo, a cada uno de los actos de Cristo, y a cada uno de los actos de Cristo en nosotros, hechos en Cristo o no hechos también. Porque ella ha tomado todo. Y es más, porque ninguna madre puede decir, yo soy madre de mi hijo cuando se porta bien, cuando se porta mal, no. María es madre de todo. Cuando hacemos el bien, cuando lo hacemos hasta ahí, y cuando no lo hacemos. Otro ejemplo, si quieren, es, imagínense una cocinera que quiere copiar una torta, debe usar el mismo molde. Estamos hablando de la imagen. ¿Cuál es el molde? Jesús mismo, el Verbo eterno, verdadero Dios y verdadero hombre. En el Catecismo de la Iglesia Católica 520 dice, durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto. Ahora, si nos creó imagen, nos quiere hombres perfectos. ¿Para qué? Para que en esa perfección humana Él pueda volcar toda la perfección divina. Así que la humanidad de Cristo es el modelo, y Jesús dirá, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por ejemplo, los modos de Cristo. Nosotros tenemos esos modos. Porque acuérdense, sin modos, sin imagen, no hay semejanza. No puede verterse. Si quieren, San Juan de la Cruz, cuando dice, para ir a gustar el todo, has de ir por donde no hay gusto en nada. Es decir, el hombre se tiene que vaciar. Para ir a conocer el todo, has de ir por donde no hay conocimiento en nada. Es decir, el hombre se tiene que vaciar de lo propio para recibir todo a Dios. Felipe incluso le dice en Juan 14, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Como diciéndole, quiero ver a Dios, quiero ver la imagen del Padre. Y Jesús le dice, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. Habla en primera persona, habla como Dios, no habla como Cristo. No me has conocido. Yo, y podría decir, yo imagen visible del Dios invisible, como decía San Pablo, ¿no? Entonces agrega, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, la humanidad de Cristo es imagen de Dios. Además que Cristo es Dios, semejante. ¿Cómo entonces dicen, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Jesús era eco del Padre. Y además es la palabra primera que dijo el Padre. Esto dice San Juan de la Cruz. Una sola cosa dijo Dios en humanidad, y esa fue Jesucristo, el Verbo. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí.
al menos créanme por las obras mismas. Es decir, en las obras, en los actos de Cristo, estaba la imagen y la semejanza de las obras del Padre. Ahora nos toca a nosotros, en nuestras obras, todas, las obras del Hijo, que son las obras del Padre. Porque el Hijo es el reino del Padre y nosotros somos el reino del Hijo. Y hay una sucesión de reinos, pero siempre es el reino que sale de Dios y vuelve a Dios. Y siempre va a haber un ida y vuelta, alfa y omega. No dirá San Pablo, vivo yo, ya no yo, es Cristo que vive en mí. Quiere decir esto, ¿no? San Pablo, en ese sentido, también en las obras de San Pablo, la imagen de Cristo. Parece medio superficial esto hablar de los modos y la imagen, pero fíjense que después con los textos de Iglesia siempre hablamos de santidad en modo humano, santidad en modo divino, así que los modos, la imagen, las formas son fundamentales. Las virtudes van a ir a reconstruir las formas que están deterioradas, que quedan como este vaso, ¿no? Que está todo agujereado y que no, apenas puede guardar un poquito de líquido, ¿no? Esto es lo que van a ir reconstruyendo las virtudes, pero particularmente las virtudes vividas en divina voluntad. Podemos ver en otros donde hay modos, pero falta el espíritu, y ahí caeríamos en la hipocresía. Si leen los escritos de María Valtorta, Judas era un perfecto imitador de Jesús, pero era una persona falsa. Así que no basta solamente imitar los modos, ¿no? Tienen que volverse, esos modos tienen que volverse vivos, tienen que ser vivos, palabra viva. Ahora, ¿por qué Dios crea una imagen y después, por qué les vuelvo a lo mismo? Necesitaba un canal, un eco. Dios quiere, y volvemos al tema de la separación o la unión, Dios quiere la compañía de la criatura. Dios quiere obrar con ella y en ella. No quiere hacer las cosas solo fuera de la Trinidad, porque adentro se aman las tres divinas personas. Pero ahora quiere hacerlo afuera y nos necesita a nosotros. Ahora, el canal sería la imagen, sería el eco. Destruido, vamos a poner que tenemos un caño acá que tiene que pasar agua. Rompo el caño, ya no pasa el agua. Y el agua es la vida divina. O sea, naturalmente ser un eco, sobrenaturalmente por participación, ser la misma palabra que surge de quien habla, grita cuando vive en nosotros. Esa es la vida en la divina voluntad. En el libro 18:21 dice: Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza y un atractivo todo divino. Porque todo lo que hacía salía de nuestra voluntad. Es decir, todo en Adán era voluntad divina. Pero el hombre, habíamos visto, se aleja de ese querer y cae, ¿no? Y cuando rompe la imagen, ¿no? Tiene que venir entonces la redención. Ahora la pregunta, y esta es una lección que la tienen que aprender al dedillo: ¿para qué Jesús nos vino a redimir? ¿Qué quería hacer? Siempre hablamos de salvar al hombre, como si el hombre fuera importante. Sí, ese era un fin. Pero el más importante, claro, era el reino de Dios en el hombre. Y para tener su reino tenía que rehacer al hombre. Entonces, lección importantísima en divina voluntad. El fin último de la redención es la divina voluntad, el reino de Dios en el hombre. Pero para tener su reino, su arca, su templo, su vaso, su espejo, tenía que rehacer al hombre. Entonces, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, va uniendo en sí mismo y reconstruyendo ese vaso destruido otra vez, ¿no? Y en sí mismo Él reconstruye a todos y deja la puerta, y Él es la puerta, para quien quiera seguirlo, se rehaga, y reconstruyendo la imagen en la cruz, ¿no? El Señor pueda volver a verter la semejanza. Porque la gran obra va a ser la cruz. Y la cruz, acuérdense que es la unión de voluntades, es decir, unir nuestra voluntad humana a la voluntad divina, como dice Jesús Avisa, con nudo de nupcias. No sé si conocen que puede ser un excurso, ya me estoy pasando el tiempo, pero el sacramento, el matrimonio judío tiene 2 etapas. En la primera etapa viene el novio, Jesucristo. ¿Y qué hacía el novio cuando llegaba y veía a la novia? Pagaba la dote
por su hija, la compraba de alguna manera, por la hija, por la novia, digamos, ¿no? ¿Con qué dote pagó Dios a la humanidad? Con su sangre, ¿no? El novio, ni bien pagaba la dote, se iba, ¿no? ¿A dónde se iba? A preparar una casa para vivir con su mujer. Por eso Jesús dice, voy a prepararles una casa. Cuando la tenga hecho, volveré y lo llevaré conmigo. Ahora, el novio se iba y en el medio mandaba un regalo a la novia para que recordase que la amaba. ¿Cuál es el regalo que Jesús manda cuando se va? Exacto, el amor mismo. Por eso dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho. ¿Qué les va a recordar? El amor que Cristo nos tiene. Y de hecho es el Espíritu Santo el que nos sigue recordando, y particularmente en estos escritos, el amor que Dios nos tiene. Ahora, ¿cuándo volvía el novio? Pues Jesús dice, exactamente, el novio no sabía cuándo volvía, por eso Jesús no sabe cuándo vuelve. El padre le decía, ahora está la casa hecha, ahora vuelve. Entonces vuelve el novio y viene la segunda parte, que es la que estamos esperando, las bodas del Cordero. ¿Y qué hacía cuando llegaba el novio después de haber sido? Le sacaba el velo, ¿no? Apocalipsis, desvelar, ¿no? Se unía a su mujer y se iba a vivir con ella. Esta unión, esta vida conjunta del esposo con la esposa, es la vida en la divina voluntad. Perdón este excursus, pero es importante, porque yo digo, la unión con nudo de nupcias, entonces tenemos que agarrar ese anillo, que es la cruz, ¿no? Clavarnos ahí, porque bueno, es como la aceptación de la dote. ¿Para qué? Para cuando venga el esposo, nos vea muertos a nosotros mismos, esperando para recibir todo de él. Y dice así, mi finalidad principal, dice Jesús, fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo a estas dos voluntades. Era esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre, es decir, la separación. Y yo debía resarcirlo, pero para obtener la primera finalidad, o sea, devolverle la divina voluntad, debí primero poner fuera la segunda, o sea, la redención. Esto es salvarlo, porque el hombre estaba caído, y lavarlo del fango en el cual yacía. ¿Cómo podía decir, ven a vivir en mi querer, si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Es decir, si el vaso está roto, yo no puedo venir. ¿Por qué Cristo no viene? Porque no ve luz. Y la luz no viene si no hay luz. ¿Dónde van a estar los soles que van a llamar a la luz volver? Tienen que ser nuestros actos en la divina voluntad. Por eso Jesús le va a decir a Luisa, vengo de dos maneras. Por el conocimiento de la divina voluntad, y eso nos compete a todos, o por la gran tribulación. De eso no podemos hacer nada. Ya está y ya viene. Nos compete a nosotros volver a todos nuestros actos sol para llamar al sol divino. Una sola luz en la tierra, que era la luz de las luces, que podemos decir era María Virgen, pudo traer a la luz del cielo y se encarnó en ella. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, la redención, quiero poner a salvo la primera, es decir, donar la divina voluntad. Que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. Por lo tanto, la finalidad principal del triunfo es la divina voluntad sobre la humana. Y para reconstruir la humanidad desde cero se encarnó, hizo toda la vida de los hombres para que nadie tenga excusa que sus actos no hayan sido reconstruidos por Cristo. El Catecismo dice en el 518, toda la vida de Cristo es un misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído a su primera vocación. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándoles en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Esto lo dice el gran San Ireneo de Lyon. Y se lo confirma Jesús a Luisa. Hija mía, la finalidad primaria de mi venida a la tierra fue precisamente esto, que el hombre regresara al seno de mi querer como salió cuando fue creado. 18:21. Bueno, y ahora vamos a atributos humanos. Voy a hacer bastante rápido. Ya me dijeron hace media hora que ya había pasado media hora, ¿no? Y voy a ir rápido. Jesús le contesta, le dice en el 24:34, hija mía, Adán en el estado de inocencia, poseyendo la vida de mi divina voluntad, poseía la vida y la virtud universal, es decir, toda virtud. Y todos los actos eran unificados juntos
ni siquiera mi obrar estaba excluido de su acto, así que yo encontraba todo en el obrar de Adán. Es decir, y esto se sabe, en divina voluntad, no solamente uno rehace todos los actos de todos los hombres, sino que va a los mismos actos intratrinitarios. Todo lo es participado, todo lo de Dios ad intra y todo lo de Dios ad extra. Y podemos clasificar, si quieren, los atributos humanos en vicios, pecados, miserias, obstáculos o virtudes. ¿Se acuerdan la viuda del templo que entrega 2 monedas? Y Jesús dice, ella entregó más que todos, porque entregó todo lo que tenía para vivir. Bueno, todo lo que tenemos para vivir, todo lo que se puede atribuir a nosotros son estas 2 moneditas, vicios y pecados. De vicios no vamos a hablar, de obstáculos, porque es otra charla, y las otras son las virtudes, ¿no? Y voy a ir bien rápido, ¿no? Los atributos humanos no se identifican como con los atributos divinos con el sujeto, ¿no? Yo puedo ser más petizo, más alto, pero bueno, sigo siendo hombre, digamos, ¿no? Así que son accidentales. Fueron creados para ser sustanciales en Dios, ahora son accidentales. No son constitutivos. No me hace a mí más o menos hombre ser más petizo, menos petizo, más pelado, menos pelado. En el libro del siglo XIX-11, Luisa se extraña al ver las maravillas de la divina voluntad y que las criaturas tengan más aprecio a las virtudes que a la divina voluntad, ya que las virtudes pueden formar el adorno del alma, pero no son vida. Es decir, son una imagen, una imitación, pero no llevan la vida perfecta de Dios. Muchas veces vemos a gente que muchas veces le cuesta entender la divina voluntad. Uno le dice, bueno, pero las virtudes, así como las vivís, no van, o sea, son muy pobres, es como una vela que tira humo, no es un sol viviente. Bueno, es lo que más le cuesta quizá, ¿no? Y Jesús le va a contestar a Luisa, dice, ¿quieres saber por qué las criaturas siguen apreciando más a las virtudes, es decir, sus atributos humanos? Porque no tienen el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo. Tremendo. O sea, las virtudes que se practican en la tierra raramente, dice, están excluidas de fines humanos y muchas veces se obra más por los gustos que por el bien que contiene la virtud. Es decir, que en vez de ser para Dios, claro, para nuestro yo, para el rey de nuestra voluntad. Si quieren podemos, así como en grandes líneas, ver como 4 fases en la humanidad, ¿no? Para ver los grados de, si quieren, de santidad. Al principio Dios crea a Adán y lo crea en todos sus actos un sol divino, a imagen y semejanza, ¿no? Adán decide hacer su voluntad, obviamente este sol se apaga, hay oscuridad total, queda una mínima lucecita que es la conciencia moral en el hombre. Una pequeña luz que de repente le decía, esto está bien, esto está mal, pero muy chiquita, todo lo demás en oscuridad total. Ya con Moisés, el Señor enciende 10 lámparas, si quieren 10 velas, ¿no? Los 10 mandamientos, para que vean un poquito mejor a dónde ir. Pero no había sol todavía. Viene Jesús, el sol divino, ¿no? Y nos redime. Y el sol queda iluminando. Así que, ¿pero qué pasa? El hombre todavía no llegó al principio, no se ha vuelto sol divino. Fíjense ahora, ¿hay sol afuera? Sí, ¿no? Pero fíjense que aunque hay sol afuera, y uno no podría negar que el sol, vamos a poner que el sol es la redención, y que la redención ya fue dada, es decir, hay sol de nuevo, fíjense la sombra que hay acá, en este sector, allá no tanto, ¿no? ¿Y qué es esa sombra que hay? O sea, ¿qué pasa? La gracia depende de la disposición del hombre. Entonces las paredes, las ventanas, el techo, son las cosas que el hombre pone para que ese sol no pueda brillar con toda su fuerza. Por eso Jesús le dice, hasta ahora han vivido de los efectos de mi gracia, pero ninguno ha tomado toda la gracia para hacer la vida de su vida y entonces poder corresponderle a Dios, 100%. Algunos dan como frutos en 20, 30 y otros el 100. El Señor nos pensó para dar el 100. Ahora hay que romper si quieren, las ventanas, las puertas, el techo, y entonces que el sol venga a irradiarnos tanto, devolvernos otro sol. Pero claro, esta tercera etapa, el hombre vive bajo los efectos, pero ¿no? Vamos a poner, Jesús está en la Eucaristía, verdadero Dios, verdadero hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cómo puede ser que hoy comulgamos y acá no hay ningún sol viviente? ¿Quién fue el que impidió toda la vida? Porque uno no puede decir que Cristo se entregó menos en la Eucaristía, nuestra voluntad. Ahora, cuando venga el reino de la divina voluntad, vamos a ver lo que van a ser las comuniones. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser un sol viviente en el sol
que va a ser Jesús en el hombre, ¿no? Por eso cuando uno va a comulgar la divina voluntad puede decir, venía a comulgar en mí. Es Jesús recibiéndose en mí, ¿no? Es el sol, la luz recibiendo la luz, luz de luz. Y lo que esperamos es justamente que el hombre vuelva a ser sol en cada uno de sus actos, ¿no? Y eso es una obra que va a hacer el Señor. Las virtudes en divina voluntad vienen a trabajar para que definitivamente se destruya todo lo que queda de humano. De hecho hay una lectura que le dice, apestas a humano, le dice Jesús al Luis. Claro, no quieren nada de esa humanidad, si quieren perversa, porque ha trastocado los valores. Quiere otro Cristo, otro vaso insigne como el de María, insigne de devoción. En el 368, voy terminando, me parecía ver el misterio de la Santísima Trinidad y el hombre formado con las tres potencias a imagen de ella. Comprendía también que quien estaba en aquella luz, la divina voluntad, su voluntad quedaba transformada en el Padre, la inteligencia en el Hijo y la memoria en el Espíritu Santo. Cuántas cosas comprendía, pero no se manifestaron. O sea, en la divina voluntad, la imagen y la semejanza van en conjunto. Nosotros ponemos la imagen, el Señor viene a trabajar a través de las virtudes de la imagen para después volcar la semejanza. Y Jesús, hablando de las virtudes, y con esto les prometo que termino, porque esta charla, que la tenía que dar una hora, la di en 5, el otro día en Cristo, en el Santo Cristo. Habla de virtudes rotas, mezcla de luz y mezcla de tinieblas, ¿no? Estas son las virtudes humanas. Cuando habla de la constancia, la lectura del libro de Cielo 7.1, dice así, hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Es decir, una cosa más. El Señor no quiere actos, ahora sí, ahora no, porque la vida es un continuado de actos. Entonces, cuando habla de la constancia, dice, no puede ser que ahora sí, cruzo, no, ahora no, y ahora vuelvo. No, no, no. Constante, porque si hay interrupción, hay muerte. Porque el bien tiene principio, pero no tendrá fin. Y no teniendo fin, es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios. Es decir, eternamente vos sigas viviendo en la divina voluntad. Dios es justo, es santo, es misericordioso, es aquel que contiene todo. Pero tal vez solo por un día. No, siempre, siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y al otro día impaciente, soberbia y caprichosa. Estas son virtudes rotas. Es mezclar negro con blanco, luz y tinieblas. Todo es desorden, todo es confusión. Modos, todo diferentes a los de su creador. Está hablando de la imagen. Ustedes sigan destruyendo la imagen. Yo no puedo poner mi semejanza. ¿Por qué no viene el don de la divina voluntad? ¿Dónde están las imágenes de Cristo para que uno pueda decir, che, ahí se ve la divina voluntad? En tales almas hay guerra continua, porque las pasiones le hacen la guerra, porque viéndose nutridas frecuentemente esperan que la victoria sea de ellas, guerra por parte de los demonios, de las criaturas y aún por parte de las mismas virtudes, las que viéndose desilusionadas le hacen guerra encarnizada y terminan con nausearla. Hasta las mismas virtudes. En cambio, para el alma constante todo es paz. Ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto. Las pasiones se sienten morir. ¿Y quién es aquel que estando cercano a morir piensa en hacer guerra a alguien? La constancia es espada que pone todo en fuga. Es cadena que ata todas las virtudes, de modo que se sienta acariciada continuamente por ellas. Y el fuego del purgatorio no trabajará nada, porque la constancia ha ordenado todo y la ha hecho similar a los modos del Creador. La misma imagen, los mismos modos de Dios. Y qué peligro para nosotros, o de algunos, quizás, de creerse que porque tienen algunas virtudes, ¿no? Si bien es verdad que Jesús le va a decir que el primer paso, esto lo dice en la 12 y 18, el primer paso a la santidad es el ejercicio que conocemos tradicionalmente como el ejercicio de las virtudes. Pero de esa cima hay que pasar a la próxima, que es el monte Everest, o sea, la cumbre de las cumbres. Y dice así en la 465, hija mía, quien ante mí, ante los hombres se cree alguna cosa, vale nada, y quien se cree nada, vale todo. Primero ante mí, porque si hace alguna cosa, no cree que la hace porque puede hacerla, porque tiene la fuerza o la capacidad, sino que la hace porque recibe de Dios la gracia, las ayudas, las luces. Por tanto, se puede decir que la hace en virtud del poder divino, y quien tiene consigo el poder divino ya vale todo. Segundo, ante los hombres, este obrar en virtud del poder divino la hace obrar todo diferente, y no hace otra cosa que transmitir la luz del poder divino que en sí contiene
De modo que los más perversos, sin quererlos, sienten la fuerza de esta luz y se someten a sus quereres, y he aquí que también ante los hombres vale todo. Todo al contrario, quien se cree alguna cosa, además de que vale nada, me es abominable, y por los modos ostentosos y refinados que tienen, creyéndose ellos alguna cosa, burlándose de los demás, los hombres los tienen señalados con el dedo como sujetos de escarnio y de persecución. Y voy a leer una última que se llama Verdaderas Virtudes y termino. Es que tanto. Hija mía, el alma debe vivir en mi corazón y las mismas virtudes deben hacer de modo que las raíces estén en mi corazón y desarrollarlas en su corazón. De otra manera se puede decir, de otra manera se pueden tener las virtudes naturales o bien la simpatía, las cuales se llaman virtudes a tiempo y circunstancia y son mudables. Claro, tienen características humanas. Yo si quiero practicar la paciencia, ahora no la puedo practicar. La puedo practicar cuando llego a casa, que están mis hijos y me vuelven loco. Acá no. Es decir, yo no puedo practicar siempre que quiero las virtudes. En la divina voluntad, todo acto es toda virtud. No tengo que esperar a llegar a casa para ser paciente. Porque si el Señor viene a vivir en mí, trae todo. Por eso lo llama, así como lo llama virtudes rotas, lo llama virtudes a tiempo y circunstancia, mudables. Mientras las virtudes, que la raíz está fija en mi corazón y desarrollada en el alma, son estables y se adaptan a todos los tiempos y a todas las circunstancias y son iguales para todos. En cambio, aquellas otras no. Bueno, y terminamos acá y descansa un poco. Sí, ¿sí?